Entonces, ayer veíamos sobre la cuarta, los procesos o el proceso que tiene de formación de nuestro embrión, ¿no es cierto? A partir de la cuarta semana hasta la octava semana. Entonces, decíamos que todas las estructuras internas o internas principales quedan establecidas durante la cuarta a octava semana, es decir, que ya casi la mayoría de los órganos van a tener el inicio de su formación, ¿cierto? A medida que se forman los tejidos y los órganos, se modifica la forma del embrión, de manera que hacia el final de la octava semana ya tiene un aspecto de humano. Entonces hablábamos sobre la neurulación, ¿cierto? Que era la formación de ¿qué? Del tubo neural, ¿cierto? Los procesos implicados en la formación de placa neural, hacemos declarar placa neural, los pliegues neurales, así como el proceso de los cierres de los pliegues neurales, forman que el tubo neural, a lo que vamos a denominar neurulación, ¿cierto? Entonces, acuérdense de que era neurulación, que es la formación de ¿quién? De mi tubo neural. Entonces, nosotros tenemos que primero nuestra placa neuronal, ¿no es cierto? El neuroectodermo que veíamos igual el día de ayer sobre el ectodermo que daba parte a varias estructuras, el neuroectodermo tal viene su nombre, neuroectodermo va a originar la mayor parte de nuestro sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal. Ya una vez que el neuroectodermo se desarrolle y nos dé como resultado el tubo neural, esa va a ser quien se desarrolle que el encéfalo y la médula espinal. Entonces tenemos, en el primer momento vamos a tener a nuestra placa neuronal, ¿cierto? Que tiene una longitud más o menos de la notocorda, que igual ya veíamos ayer que era un proceso que estaba en la parte central de mi embrión, que va a dar origen o que va a diferenciar cada una de nuestras capas, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos ya a la parte rostral, ¿no es cierto? Entonces decíamos que en la parte externa, en el extremo de la cabeza, vamos a tener aquí al nódulo primitivo y dorsalmente vamos a tener a la notocorda y al mesodermo, ¿no es cierto? Ya, entonces decíamos que, miren, a medida que aumenta la longitud de todo esto es nuestra placa neural. Entonces va a aumentar de longitud esta placa y va a experimentar, ¿qué? Un ensanchamiento, ¿no es cierto? Miren cómo ya está nuestra placa en un ensanchamiento. Y decimos que al 18 días o al día 18 la placa se va a formar la placa neural va a formar un surco neuronal, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tenemos a nuestro surco neuronal que presenta a cada lado que los pliegues neurales, ¿no es cierto? Ya, entonces, estos son signos que nos van, o sea, son los primeros inicios para el desarrollo de ¿quién? De nuestro encéfalo. Ya hacia el final de la tercera semana, los pliegues neurales que teníamos acá, miren, que eran un poquito, que se les veía un poco, ya son demasiado prominentes, ya, y comienzan a desplazarse juntamente y a fusionarse, ¿no es cierto? Convirtiendo ya la placa neural en un tubo neural, es decir, el primordio de la vesícula cerebral y la médula espinal, ¿no es cierto? Poco tiempo después, este tubo neural se va a separar y vamos a tener al ectodermo de superficie, ¿no es cierto? Que vamos a... aquí tenemos ya estos imagínense que eran los pliegues de nuestra placa neural, se van a fusionar y van a dejar al ectodermo libre, ¿no es cierto? Que es un borde libre. Ya. Luego este ectodermo se va a fusionar y nos va a dar lugar ¿a quién? A la epidermis en desarrollo, ¿no es cierto? Mientras ocurre este proceso del ectodermo, las crestas neurales igualmente se van a separar y ya podemos definir muy bien a nuestro tubo neural,
y al ganglio espinal, ¿no es cierto? Entonces, miren, la neurulación finaliza durante la cuarta semana y la formación del tubo neural es un proceso celular ya complejo, o sea, ya unido. Nadia. Sí, profe. Dígame, ¿qué es la neurulación? Es la formación del tubo neural. Exacto. ¿Y a qué semana va a finalizar? Al finalizar la cuarta semana. Ya, eso, muy bien. Ya. Entonces, tenemos igual la formación de las crestas neurales, ¿no es cierto? Esto es un proceso que va de la mano, ¿no es cierto? Mientras se forma el tubo neural, también se va a formar las crestas neurales, es decir, que en varios procedimientos o lo que nosotros vamos viendo de manera diferente, pero se produce en el mismo tiempo. Ya poco tiempo después, las crestas neurales se desdoblan en dos partes, derecha e izquierda, que van a formar ¿a quién? A los ganglios sensitivos, ¿no es cierto? Estos ganglios sensitivos van a dar a la raíz posterior de la médula espinal y a un par de nervios craneales, ¿no es cierto? Entonces, si yo le pregunto a Eduardo. Sí, dice. Dígame, ¿qué a partir de los ganglios espinales o los ganglios sensitivos, qué se van a desarrollar? La cresta neural. No, la cresta neural va a formar los ganglios sensitivos, sí, pero estos ganglios sensitivos, ¿a qué va a dar lugar? A la médula espinal y a los nervios. Los nervios craneales, ¿no es cierto? Parte de los nervios craneales. Entonces decimos que los ganglios de los nervios craneales 5, 6, 7, 9 y 10 también proceden de las células de la cresta neural, ¿no es cierto? O sea, ahí las crestas neuronales van a diferenciarse tenemos aquí las crestas neurales, que parte de estas células que van a formar los ganglios, parte de estas células también van a formar a los pares craneales 5, 7, 9 y 10, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros les pregunto, chicos, ¿de dónde nomás forma parte de los pares craneales? Pues del ganglio sensitivo y parte de las células de la cresta neural, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos al desarrollo de los somitas. Vamos con Daniela. Daniela, creo que sí está. ¿Dónde está? Daniela Ponce, sí está. Daniela, ¿me escuchas? Diego. Diego. Ya. ¿Te acuerdas cuál era la definición o qué eran los somitas? Mira, aquí tenemos a los somitas. ¿Eran qué? Venían del mesénquima paraxiano, ¿cierto? Nosotros teníamos tres tipos de mesodermo, perdón. El mesodermo intermedio. Buenas tardes. ¿Quién? ¿Alex? Sí, Alex. Sí. Bienvenido, Alex. Estamos viendo un resumen de la parte de ayer, ¿no? Bueno, como les iba diciendo, los somitas, nosotros teníamos tres tipos de mesodermo, ¿cierto? El mesodermo intermedio, el mesodermo lateral y el mesodermo intermedio, ¿no es cierto? Intermedio, medio y lateral. Lateral, sí, el que está aquí, e intermedio, el de acá. Y el paraxial. Entonces tenemos el mesodermo que parte al final de la tercera semana se diferencia el mesodermo paraxial en células condensas de forma de cuerpo, tiene una forma de cuboide,
ya emparejados, es decir, que va a haber por cada uno un par, ya, y a esto nosotros le vamos a denominar somita, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿el mesodermo paraxial se diferencia en una célula cuboide o puede dividirse en cuerpos cuboides emparejados? ¿Qué me diría Brenda? ¿Se me puede escuchar? Sí, Brenda, te escucho. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Ya, si yo te digo que al final de la tercera semana el mesodermo paraxial se va a diferenciar en células con cuerpos cuboides emparejados, es decir, que por uno va a haber otro par, ¿qué me dirías? ¿A qué me estoy refiriendo yo ahí? A Al- las somitas. A los somitas, ¿no es cierto? Entonces, ojo con esa pregunta, ¿ya? Ya, vamos. Entonces dice que durante el periodo somítico del desarrollo humano, los días 20 a 30 se forman un par de 38 somitas, o sea, va a haber un par de 38 somitas. Hacia el final de la quinta semana ya habrá 42 y 44 pares de somitas, entonces se acuerdan que los somitas eran lo que formaba que parte de la parte caudal de nuestro embrión, ¿no es cierto? Ya había partes que van a formar la parte occipital, la otra parte, la parte caudal, y mayormente van a estar ¿en dónde? En los miembros superiores, ¿no es cierto? Los somitas aparecen inicialmente en la futura región occipital, ya al cual se diferencian ya en la mayor parte, como les dije, esqueleto axial, el músculo del esqueleto axial y la dermis. Ya el primer par de somitas, o sea, el que nosotros vemos en pantalla, va a dar lugar ¿a quién? A la placoda óptica, ¿no es cierto? De lo que nosotros hablábamos ayer a partir de la quinta semana, me parece, que ya teníamos una placoda, ¿no es cierto? Ya no solamente veíamos esta partecita, sino una placoda. Ahora hablamos un poquito sobre el celoma, ¿no es cierto? El primer celoma embrionario va a formar que la cavidad corporal embrionaria, ¿no es cierto? Aparece en una forma de espacio celómico, miren todo lo que está de celeste, ¿ya? Asociados ¿con quién? Con el mesodermo lateral y el mesodermo cardiogénico, ¿ya? Estos espacios se van a mostrar una coalescencia al poco tiempo y forma una cavidad única, ya como un tipo herradura, y esto va a dividir ¿en qué? En dos capas, ¿no es cierto? Una capa que vendrá del mesodermo lateral se irá ¿a quién? Al amnios, y la otra capa vendrá ¿a quién? A la vesícula vitelina, ¿no es cierto? Amnios y vesícula vitelina. Eso es lo que hace nuestro celoma. El celoma no es más que una parte de nuestro embrión para cubrir al amnios y al embrión. Se va a diferenciar sus células para cubrir al amnios y la vesícula umbilical. Ya, entonces lo que hablábamos un poquito sobre el desarrollo cardiogénico, miren, es que al comienzo de la tercera semana en el mesodermo extraembrionario de la vesícula umbitelina, el tallo de conexión de la vesícula umbilical, que veíamos igual ayer, va a dar inicio a ¿qué? A la vasculogénesis y a la angiogénesis. Ya, entonces, 2 días después de que se produce este proceso de formación, va a comenzar ya el sistema, la formación inicial de nuestro sistema cardiovascular del embrión. ¿Ya? Entonces, va a ser que, a permitir que el oxígeno, que exista oxígeno purificado dentro de nuestro embrión y una circulación materna, ¿cierto? A través de la placenta. Entonces, esta vasculogénesis va a dar ¿qué? Lugar a la nutrición y al oxígeno de nuestro embrión al comienzo de la tercera semana. Mire. Entonces, lo primero que va a formarse a nivel de todo nuestro embrión va a ser ¿qué?
Nadia, Sí, ¿qué profe. vas? Sí, nosotros hemos hablado que lo primero que nosotros podemos visualizar en nuestro embrión o la formación del primer órgano, ¿cuál sería? El El corazón. Exacto, porque con el corazón es el que ayuda al aporte de oxígeno y también nutre a nuestro embrión. Entonces eso produce que el embrión tenga su respectivo crecimiento. Ahora vamos a hablar sobre las vellosidades coriónicas. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos dos tipos de vellosidades? Las vellosidades coriónicas primarias y unas vellosidades coriónicas secundarias, ¿no es cierto? Entonces, las primarias comienzan a ramificarse poco después de su aparición. Ya al final de la segunda semana, al principio de la tercera, esto del tejido mesenquimal, ¿cierto? Entonces decíamos que las vellosidades coriónicas, mientras van evolucionando, las células van proliferando, es decir, las células de mesenquimatosas van formando ¿qué? Capilares, ¿no es cierto? Y esos capilares nosotros tendremos ¿a quién? Gracias a esos capilares tendremos ¿a quién? A nuestras vellosidades terciarias, ¿no es cierto? Entonces miren cómo va formándose, ¿no es cierto? Aquí casi no tenemos, solo tenemos parte de la sangre materna, ¿no es cierto? Que teníamos formación de lo que era el sincitio trofoblasto, que tenía una parte erosiva y que tenía una conexión entre las lágrimas que formaban el endometrio para la unión o para la función de la transmisión de sangre, ¿no es cierto? Es el primer contacto que tiene el embrión con la sangre materna. Entonces, miren, ya nuestras vellosidades secundarias van a ser más alargadas, ya van a presentar igualmente los vasos sanguíneos, miren. Entonces, estos vasos sanguíneos son los que se conectan con estas vellosidades son las que se conectan con el endometrio y producen ese intercambio útero-placenta, ¿no es cierto? Ese intercambio importante de sangre, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos aquí el sincitio, nosotros teníamos dos capas, ¿no es cierto? El sincitio trofoblasto que va a ¿qué? A unirse el endometrio y el sitio trofoblasto que es la capa más externa, ¿no es cierto? Entonces, las células del sitio trofoblasto, del sitio trofoblasto, perdón, van a proliferar hacia el sincitio trofoblasto y van a formar ya solo una cubierta. Miren, todo lo que estoy señalando aquí va a ser la formación de estas dos capas. ¿Ya? Y tendremos el sincitio trofoblástica extravellositaria, ¿cierto? Ya. Entonces aquí tenemos las fases del desarrollo embrionario. Ahora vamos a hablar sobre los plegamientos. El plegamiento del extremo craneal y caudal tiene lugar simultáneamente a la de las paredes laterales del embrión. Al mismo tiempo se produce una construcción relativa en la zona de unión del embrión y la vesícula umbilical, ¿no es cierto? Es decir, que en este momento del plegamiento vamos a tener que la unión y la diferenciación ya completa de nuestro embrión, ¿cierto? O sea, ya existe el plegamiento de algunas partes de nuestro embrión, por ejemplo, la parte caudal, la parte craneal, ya, y un plano medio, ¿ya? Entonces, decimos que en el plano medio, los extremos del embrión, el plegamiento de los extremos del embrión en dirección ventral dan lugar a los pliegues de la cabeza y la cola, ¿no es cierto? Y hacen que las regiones tanto craneal como caudal se desplacen ventralmente a medida que el embrión va aumentando su longitud. En el pliegue craneal cefálico, perdón, tenemos aquí como principal a nuestra membrana orofaringia, ¿no es cierto? Esta membrana orofaringia va a sobresalir, ¿no es cierto? Sobrepasa por encima del desarrollo del corazón.
Entonces, miren, aquí tenemos al corazón primitivo, tenemos el celoma pericárdico, y se va a extender hasta al mismo tiempo el septum transverso, ¿ya? Entonces, esta membrana orofaringe igualmente se va a desplazar en la parte el encéfalo en desarrollo, ¿cierto? Que era el prosencéfalo en desarrollo, ya que va a ser como un abultamiento en la parte de nuestro embrión. Miren, aquí tenemos a nuestro embrión. Entonces, en el plegamiento lo que va a pasar es que esta membrana orofaringe se va a desplazar. Entonces, miren cómo tenemos la parte de aquí y miren cómo tenemos esta parte de aquí. Es como que al prosencéfalo hace más prominente, ¿no es cierto? O sea, crece nuestro prosencéfalo, ¿ya? Entonces, aquí miren ya la característica de la que teníamos en la quinta semana, de que la cabeza era mucho más grande que el cuerpo, pues se debe a esto, a que la membrana orofaringe desplaza aquí a nuestra parte del corazón en desarrollo y el prosencéfalo, ¿ya? Entonces, miren cómo está, ya hay una disposición de una tipo arquedura de nuestro prosencéfalo, ¿ya? En el pliegue caudal, en cambio, ya teníamos que la diferenciación de nuestro intestino primitivo posterior, ¿cierto? Entonces decíamos que en el desplegamiento del extremo caudal del embrión se debe principalmente al crecimiento del tubo neural, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tenemos al alantoides. A medida que crece el embrión, la eminencia caudal, la región de la cola se proyecta sobre la membrana cloacal, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tenemos la membrana cloacal. Durante el plegamiento, parte de la cola germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión, formando el intestino primitivo posterior. Entonces, miren, a partir de la membrana cloacal, el plegamiento que produce la membrana cloacal va a dar lugar ¿a quién? Al intestino primitivo posterior, ¿cierto? La parte terminal de nuestro intestino primitivo posterior se va a dilatar y ligeramente al poco tiempo va a formar la cloaca, ¿ya? Y esta cloaca va a dar lugar a los primordios de ¿quién? De la vejiga del parte del tracto urinario y al recto, ¿ya? También hablábamos sobre un poco de la línea primitiva que se sitúa cranealmente con respecto a ¿quién? A la membrana cloacal. Miren, aquí tenemos nuestra línea primitiva y aquí a nuestra membrana cloacal, ¿ya? Y esto va a proceder, este plegamiento que se produce va a quedar que nuestra línea primitiva se desplace. Entonces, miren, aquí no podemos observar muy bien que tenemos nuestra línea primitiva, se desplaza la membrana cloacal y la línea primitiva para dar lugar a ¿quién? Al intestino primitivo posterior. O sea, y hay una diferenciación, ¿sí ven? Y hablábamos también sobre el tallo de conexión, ¿ya? Este tallo de conexión juntamente con la alantoides va a ser que forma ¿quién? Nuestro cordón umbilical, ¿cierto? Entonces yo les pregunto a Eduardo. Eduardo. Entonces, por ejemplo, Eduardo, si yo te pregunto, ¿quiénes forman o qué partes del embrión van a formar en la parte del cordón umbilical? ¿Qué me dirías? Sería la parte ventral. El alantoide. Ya, el alantoides y ¿quién más? El tallo de Conexión. Exacto, muy bien. Y bueno, esto es ya cuando tenemos en el plano horizontal ya una diferencia, ¿no es cierto? Entonces miren el plegamiento de las partes laterales del embrión van a dar lugar a ¿quién? A un embrión derecho e izquierdo. Entonces ya tenemos como una parte más más formada, ¿no es cierto? Entonces miren cómo ya tenemos aquí a nuestro, ¿qué partecita, qué es lo que yo estoy señalando en pantalla? Vamos con Brenda, perdón, Natalie.
Si está Natalie. Sí, Licen, ¿me puede repetir? Lo que yo estoy señalando aquí, ¿qué era? El tubo neural, Exacto, muy bien. Esta partecita de aquí, ¿qué sería? los ganglios, Los ganglios, ¿no es cierto? Entonces, en este plegamiento, en cambio, miren, ya tenemos como que un estrechamiento, ¿cierto? Un estrechamiento de todo de parte de lo que estábamos hablando ya había un plegamiento de esta parte, de la línea primitiva con la membrana cloacal, ¿no es cierto? Entonces va a dar una parte estrecha y miren cómo ya tenemos al intestino primitivo, ¿no es cierto? Miren acá la diferencia. Ya entonces el intestino primitivo va a unirse o fusionarse con una parte de la vesícula vitelina, ¿no es cierto? Entonces miren esta partecita de la vesícula vitelina que nosotros le llamábamos que el conducto onfalocele, ¿no es cierto? O enfaloentérico, que va a ser la partecita que cuando un bebé o cuando esto no se fusiona en el embrión vamos a tener la onfalocele, ¿no es cierto? Que viene en varios grados y que a veces hay una onfalocele que es que el intestino esté totalmente afuera de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Entonces miren cómo ya tenemos un poquito nuestro embrión. Entonces miren aquí hay el pliegue de la cabeza donde nuestra prominencia del encéfalo, del prosencéfalo se va a unir gracias aquí a la membrana orofaringea, ¿no es cierto? Entonces va acá la membrana, se va a dirigir hacia atrás y hace que el primordio del prosencéfalo quede en dirección a quién, ¿quién? ¿Qué era partecita? ¿Qué partecita es esta de aquí? La que estoy señalando. Vamos con Daniela. El corazón primitivo, ¿no es cierto? Esto es el corazón primitivo. Acá tendremos a la membrana cloacal, ¿ya? Entonces, esta membrana cloacal con la línea primitiva la línea primitiva va a quedar por debajo para formar aquí, aparte del el intestino primitivo, en el que tendremos un estrechamiento de este intestino y tendremos una forma ya un poquito más visible de nuestro embrión, ¿no es cierto? Vamos a los derivados de las capas germinativas. Entonces, ¿cuáles eran las capas germinativas, Nadia? ¿Cómo se llamaban? Endodermo, ectodermo y mesodermo. Ya. ¿Cuál es la capa media? El mesodermo. Ya. La capa externa El ectodermo. y la capa más profunda. El endodermo. Ya, el endodermo, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, miren, aquí hablábamos ayer sobre lo que cada capa se va a diferenciar, ¿no es cierto? En el caso del endodermo, pues la parte respiratoria, gastrointestinal y parte de glándulas, igual de la cavidad timpánica, amígdalas, glándula paratiroides. También aquí tenemos nuestros tres tipos de mesodermo, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el lateral, que cada uno tendrá sus derivados, ¿no es cierto? Y el ectodermo también, ectodermo superficial y neuroectodermo, ¿no es cierto? Que va a dar lugar a la mayoría de ¿quién? Del sistema nervioso central. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la cuarta semana, ¿no es cierto? A esta semana se reproducen cambios importantes en nuestro embrión, ¿no es cierto? Decíamos que el embrión tiene una forma recta, ¿no es cierto? Y que aparecen ya de 4 a 12 pares de somitas. ¿Ya? Decíamos que el tubo neural que tenemos aquí va a producir ¿qué? O va un tipo de arco, ¿no es cierto? Que da lugar ¿a quién? Al arco del neuroporo rostral. Entonces, mire, tenemos a un arco, ¿no es cierto?
También decíamos que el embrión en la cuarta semana, pues va a tener ya después de que se produce ese arqueamiento, vamos a tener aquí que el embrión va a estar en una forma de curvatura, ¿no es cierto? Entonces, mire, el día 26 puede observarse 3 partes de los arcos faringios. Miren, aquí tenemos tres pares de arcos faringios. Ya, y el neuroporo rostral que teníamos al inicio de la cuarta semana, pues se va a cerrar. Ya, entonces miren, aquí ya podíamos visualizar que teníamos un embrión en forma de seno, ¿cierto? Y los días 26 y 27 se reconocen ya los esbocios, los esbocios de los miembros superiores, ¿no es cierto? Una pregunta, ¿los miembros superiores se van a desarrollar mucho más rápido que los miembros inferiores, sí o no? Eduardo. Yo creo que sí. ¿A cuántos días de diferencia se desarrollan los miembros inferiores de los superiores? A los de 4 a 5 días, ¿no es cierto? 2 a 4 días, me parece. Que primero se desarrolla miembro superior y luego miembro inferior, ¿ya? También ya tenemos una parte muy importante que son las placodas ópticas. Miren, estas placodas, primero son placodas, ¿no es cierto? Que van que se van a dar lugar a los oídos y luego podemos diferenciar la placoda óptica, ¿no es cierto? También decíamos que el proxencéfalo tiene una elevación más prominente, ¿sí ven? Mucho más prominente. Ya, entonces tenemos aquí los pares de los arcos faringios, ¿no es cierto? Estos son y los esbocios del miembro superior, miembros inferiores, perdón. Entonces miren aquí la eminencia caudal. De la eminencia caudal que salía a los pies, ¿no es cierto? Entonces miren ya que en esta partecita nuestra prominencia cardíaca es un poquito más grande, ¿cierto? En la quinta semana no aparecen o no se producen muchos cambios a nivel morfológico, sino más de crecimiento. Ya, entonces miren cómo existe un arcamiento más del prosencéfalo, ¿sí ven? Y está más adherido o más prominente aquí a la región de la prominencia cardíaca, ¿cierto? Entonces miren el tamaño de la cabeza es mucho mayor que el cuerpo. Obviamente hay un crecimiento de nuestro embrión, pero casi no hay una visualización de muchos, o sea, no tenemos muchos cambios a nivel morfológico. Al poco tiempo la cara establece un contacto principal con el corazón, ¿cierto? Pues mire, y también decíamos que el crecimiento del segundo arco faringeo va a predominar sobre el tercero y va a formar aquí a nuestro seno cervical, que va a ser el cuarto arco faringeo, ¿ya? Vamos a la sexta semana. Al final de la sexta semana, los cambios pueden presentar una respuesta, o sea, en esta semana los embriones ya tienen que una respuesta refleja, o sea, ya hay un momento de movimiento. Decíamos que miren cómo está el párpado, miren cómo está el ojo pigmentado, ¿cierto? También hablábamos que los miembros superiores comienzan a mostrar una diferenciación regional, o sea, ya podemos ver rayos digitales a nivel de nuestro miembro superior. Igualmente, en la sexta semana, a lo largo de la sexta semana, también van a dar lugar a los miembros, o al esbocio de los miembros inferiores. Miren, aquí ya tenemos una parte de los pies, ¿no es cierto? Alrededor del surco faríngeo, queda dos prominencias que son los montículos auriculares, ¿no es cierto? Que estos montículos auriculares van a dar lugar a ¿quién? Al conducto auditivo externo.
ya que va también a contribuir a la formación de las orejas. Entonces, miren, en esta semana también tenemos que los ojos resultan un poco más formados y pigmentados. Tenemos ya un proceso reptiliano, ¿ya? Igualmente la cabeza es más grande en relación al cuerpo y la prominencia cardíaca igual mucho más está aumentada, ¿no es cierto? Y ahí sí tenemos todavía la inclinación de la cabeza sobre la prominencia cardíaca. ¿Ya? Entonces miren que aquí ya se produce, este es el cordón umbilical, ¿no es cierto? Ya se produce como un tipo de herniación. ¿Qué significa herniación? Pues simplemente que los intestinos ingresen en la cavidad abdominal. ¿Ya? Vamos a la séptima semana. Miren cómo ya tenemos una diferencia muy notoria, ¿no es cierto? De una quinta semana, de una sexta semana a una séptima semana. Pues miren cómo los miembros superiores ya están un poco más diferenciados, ¿no es cierto? Ya tenemos los espacios interdigitales. Si ven, tenemos un proceso del codo, ¿ya? Entonces miren. Tenemos que ahora la comunicación entre el intestino primordial y la vesícula umbilical queda reducida en un conducto relativamente fino llamado el conducto ónfalo-entérico que hablamos en el tipo de plegamientos, ¿no es cierto? Hacia el final de la séptima semana se inicia la osificación de los miembros superiores. Entonces, si yo le pregunto a Diego, ¿a qué semana se produce la osificación de los miembros superiores? A la séptima semana. A la séptima semana, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí cómo le ves al miembro inferior. Se Diego. visibilizan más, o sea, se visibilizan ya los pies y las manos. Ya, pero hay un poquito más de proceso, ¿no es cierto? En el pie apenas podemos observar unos rayos, en cambio en las manos de los miembros superiores ya hay una diferenciación, ¿no es cierto? O sea, ya hay espacios interdigitales, o sea, espacios entre cada dedo, ¿ya? A la octava semana, miren, ya tenemos un embrión totalmente formado, ya tiene una apariencia de humano, miren, ya los miembros superiores están totalmente formados, ya tenemos el codo, miren las manitos, ya existe un espacio interdigital mucho más prominente, si ven igualmente a nivel de los pies. Ya al comienzo de la octava semana se representa el final del periodo embrionario. Miren, a la octava semana es el final del periodo embrionario, que es el órgano genético. Los dedos de la mano empiezan a separarse, pero aún están unidos por membranas. O sea, tienen un tipo de membranas, pero ya están separados. Podemos ver que en la parte caudal de nuestro embrión va a presentar un lecho vascular. ¿Ya? Este lecho vascular va a dar lugar al plexo vascular del cuero cabelludo, ¿ya? Entonces, miren, a la octava semana ya podemos ver la formación del cuero cabelludo. Al final de esta semana son, aparte de todas las regiones del miembro inferior, el tiempo de los dedos. Miren cómo ya tenemos los dedos de los pies igualmente mucho más definidos y separados completamente. Entonces aquí decíamos que teníamos que la abertura de nuestros párpados, ¿no es cierto? O sea, están fusionados, sí, pero ya puede el embrión abrir y cerrar los ojos. También podíamos visualizar el sexo del embrión, o sea, no podemos determinar si es masculino o femenino. Perdón. Los miembros superiores, tanto superiores como inferiores, ya están totalmente osificados, ya existe la formación de los huesos largos, como en la pierna, el fémur, ¿ya?
y al final de la 8ª semana desaparece cualquier signo de eminencia caudal. Ya no tenemos eminencia caudal, ya simplemente tenemos la parte inferior, que sería la de los miembros inferiores, ¿no es cierto? Entonces miren cómo ya vemos mucho mejor a los dedos de los pies de nuestro embrión, ¿no es cierto? Esto igualmente a nivel ecográfico sí podemos ver que estén formados bien en las manitos, podemos ver cuando viene con un dedito más, cuando viene con un dedito menos. Entonces ya ecográficamente se puede visualizar. También decíamos que ya teníamos una diferencia en la región cervical y el abrir de los párpados, ¿no es cierto? Y que las asas intestinales ya están totalmente ingresadas en la cavidad intestinal y tenemos aquí a la cordón umbilical, ¿no es cierto? O sea, ya no va a estar en el intestino, en la vesícula umbilical, ni parte del cordón, sino ya va a estar ingresado en la cavidad o en el conducto onfaloentérico, ¿no es cierto? Ya. Entonces decíamos que esto es algo importante, ¿no es cierto? Que nosotros podemos estimar la edad gestacional de nuestro embrión con el simple hecho de medir su longitud a nivel ecográfico. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que viene y que dice, tengo sospechas de embarazo y ya tiene justo 8 semanas, pues, o tendrá más semanas o menos semanas, pero con la longitud de nuestro embrión, que es el longitud cráneo-caudal, ya, cráneo-caudal. Entonces ya podemos estimar la edad de nuestro bebé. Entonces la longitud occipito-coxis es el parámetro utilizado con mayor frecuencia en los embriones de mayor edad, ya porque es una buena manera o una forma precisa para estimar la edad gestacional de nuestro embrión. Entonces yo les comentaba el día de ayer que si nosotros estimamos bien la edad gestacional de la paciente y del embrión, rara vez tendremos consecuencias, porque pueden tener, en el embarazo se puede producir muchas patologías, el bebé puede estar bien formado, puede estar sin ninguna patología, pero es un bebé pequeño para su edad, o sea, podemos ver bebés que tengan unas 32 semanas en apariencia, pero en formación ya tengan unas 38 semanas, entonces ese bebé no crece, o sea, no tuvo un buen crecimiento intraútero y se quedó pequeño, pero su formación va a ser completa, ¿ya? Entonces, para esto nos ayuda a nivel tanto ecográfico como también podemos nosotros estimar a la fecha de última menstruación de la mujer para estimar la edad gestacional de nuestro embrión. Decíamos que a la semana 9 la cara está más ancha, ¿no es cierto? Los ojos están separados, miren, hay una separación más de los ojos y las orejas van a tener una implantación baja, ¿ya? Igualmente los párpados van a estar un poco fusionados. Entonces miren, aquí tenemos el ojo, aquí tenemos la nariz, aquí tenemos la oreja y este va a ser la boquita del feto, ¿no es cierto? Miembro superior e inferior. Al final de las 12 semanas aparecen los centros de osificación primaria del esqueleto, ya en especial los huesos, en especial en el cráneo y en los huesos largos. Al comienzo de la 9ª semana las piernas son cortas, ya, y los músculos relativamente pequeños. Y en la semana 12, al final, los miembros superiores ya alcanzarían su longitud máxima del feto, ¿no es cierto? Pero todavía los miembros inferiores van a crecer. O sea, solo a las 12 semanas, solo el miembro superior va a alcanzar su longitud con la que va a nacer el feto. Entonces decíamos que igualmente los genitales externos de los fetos, tanto femenino y masculino, tienen características similares al final de las 9 semanas, es decir, que todavía no la podemos visualizar. La forma madura, no, miren, aquí tenemos el embrión de unas 12 semanas, ¿ya? Entonces, miren, en el extremo proximal del cordón todavía existe un poco entre las finales de la 9ª o la mitad de la 9ª semana, de la 10ª, perdón, todavía va a existir asas intestinales a nivel del cordón umbilical.
Y hacia la semana 11 ya no va a haber completamente nada. Es decir, que las asas intestinales han vuelto de nuevo al abdomen. Entonces, miren, ya tenemos aquí, y yo les explico, bueno, les decía que el cordón umbilical va a estar formado por dos arterias y una vena, ¿ya? El único lugar donde vamos a tener dos arterias y una vena. Ya, a la 9ª semana, el hígado es un órgano, o sea, ya está formado el hígado y va a ser el primer órgano que va a producir hematíes, es decir, va a dar lugar a la formación de glóbulos rojos, blancos, plaquetas y todo eso. Hacia el final de las 12 semanas, la eritropoiesis se ha producido ya no en el hígado, sino va a comenzar en el vaso. Y la formación de la orina comienza entre la 9ª y 12 semanas, ¿ya? Entonces, la orina es eliminada a través de la uretra del feto y se va a producir el líquido amniótico, ¿ya? Entonces, como ya tenemos la formación igualmente o parte de la formación del riñón, el riñón va a comenzar a filtrarlos, es decir, el bebé comienza a formar la orina, expulsa la orina a través de la uretra, la va a expulsar a la cavidad amniótica, ese líquido amniótico lo va a deglutir, ¿ya? Lo deglute, ingresa a los riñones, lo filtra y de nuevamente lo expulsa. Entonces, este es un mecanismo que hace el feto para producir líquido amniótico. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿quién produce líquido amniótico? ¿Quién me diría? Los riñones. Los riñones, ¿no es cierto? O sea, los riñones y va a producir que el bebito, a través de la deglución, produzca más cantidad de líquido amniótico. Entonces, miren, aquí ya nos podemos dar cuenta que si hay una falla a nivel renal de este feto, va a haber una cantidad mínima o escasa de líquido amniótico. Y si hay una cantidad muy grande de líquido amniótico, quiere decir que nuestro feto a nivel renal está fallando. Porque si hay una cantidad grande de líquido amniótico es porque el riñón no está filtrando y está soltando. No filtra, no produce líquido amniótico, ¿ya? ¿Alguna pregunta de esta semana? No, bueno, entonces vamos. Durante la semana 13 a la 16. Ya. Hacia la semana 16 la cabeza es relativamente más pequeña en comparación de un feto de 16, ¿no es cierto? De 12, perdón. Y los miembros inferiores ya aumentan su longitud. Igualmente podremos observar que los movimientos de los miembros ya inicia al final del periodo embrionario, ¿ya? Y muestran una coordinación hacia la semana 14. Aunque todavía estos movimientos no van a ser percibidos por la madre, ¿ya? Entonces, estos movimientos, miren cómo podemos ver aquí en la imagen, estos movimientos solo lo podemos ver en un estudio ecográfico, ¿ya? Entonces, miren cómo hay una diferencia notoria, ¿no es cierto? Ya podemos ver el párpado de nuestro embrión, de nuestro feto, la oreja ya mucho más formada, la boquita, el mentón. Miren, ya tenemos sus miembros superiores, más visibles que ya teníamos en las 12 semanas, pero los miembros inferiores van a iniciar más o va a aumentar su longitud, ¿no es cierto? Y eso va a permitir que ya existe muestra una coordinación mucho más notoria en los movimientos fetales, ¿ya? La osificación del esqueleto fetal se mantiene activa durante este periodo y los huesos son claramente visibles a nivel de las imágenes ecográficas al comienzo de las 16 semanas. Entonces, miren, aquí tenemos una parte de nuestro hueso que parece que es un hueso enorme, pero no, es un hueso chiquito, ¿ya? A las 14 semanas aparecen ya los movimientos oculares, el patrón del pelo del cuero cabelludo también queda determinado durante este periodo y hacia la
espinal o a la semana de 16 los ovarios se diferencian y contienen folículos primordiales. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que cuando veíamos la parte inicial de embriología, yo les decía que los ovarios, nosotros vamos a nacer con una cantidad exacta de ovocitos o ovogonias, y esas ovogonias a lo largo de nuestra vida pues se van eliminando, pero nosotros nacemos con una cantidad exacta, es decir, que a un tal periodo de vida que es la menopausia ya no tendremos ningún ovocito, ni un folículo, y ya no tendríamos que la menstruación, ¿no es cierto?, ni las posibilidades de una fecundación. Ya los genitales de estos fetos pueden reconocerse a la semana 12 a 14. A la semana 16 los ojos miran hacia adelante más que hacia los lados. Por otra parte, las orejas ya están cerca de su posición definitiva en las partes laterales de la cabeza. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos un embrión, un feto femenino. Entonces, miren, aquí podemos observar que una parte de nuestro clítoris, ¿no es cierto? Obviamente no vamos a formar, no va a formar un tipo de labios ni nada, sino la primera forma o lo que nosotros podemos ver es el clítoris. Y en el varoncito vamos a ver el ángulo del pene, miren. Entonces miren la diferencia, es como para el signo que nosotros vemos para diferenciar entre femenino y masculino es el signo de tortuga, ¿ya? Que no es nada más que cuando tenemos posibilidades de verle, porque hay veces que durante toda la gestación no se le puede ver el sexo al feto porque no se deja o porque no tenemos un buen plano para observar, ¿no es cierto? Entonces miren el ángulo del pene, que es un poquito más arqueado, y el clítoris. La semana 17 a la 20. Vamos. El crecimiento se reduce durante este periodo y aunque la longitud occipitocraneal todavía se incrementará todavía a aproximadamente unos 50 milímetros. ¿Ya? La madre suele percibir ya los movimientos en esta etapa que son las 17 a 20 semanas. Ya puede percibir todavía, ya puede ver cómo su bebito se mueve, ¿no es cierto? Ahora la piel de este feto va a estar cubierta por un material que se llama el vermis capcioso, ya que es una capa de células un poco más pastosa, que va a ser de color blanquecino y va a rodear a todito nuestro embrión. Este material consiste, o sea, el vermis capcioso es un material que consiste en una mezcla de células epidérmicas muertas y de material adiposo que procede de las glándulas sebáceas. El vermis capcioso protege la delicada piel del embrión, del feto, frente por ejemplo, cuando hay movimientos bruscos de la madre, pues ese va a ser quien proteja el cuerpo, o igualmente cuando hay grietas en el nivel de la piel, pues este vermis capcioso hace que no exista, ya que como el feto está expuesto a mucho líquido amniótico o a líquido, hace que la piel que produzca agrietos o ciertas agrietaciones, pero ya con la formación de este vermis capcioso, pues lo que hace es cubrir a nuestro feto, ¿cierto? Entonces, si yo le pregunto vamos con Natalie. Sí, listen. Dígame la función de la vermis capcioso, o sea, ¿qué produce o qué hace la vermis capcioso? El vermis gaseoso es de células epidérmicas muertas y su función es proteger la delicada piel del feto a tantas grietas, a endurecimiento. Y a la exposición o al momento que tiene golpe, ¿no es cierto? Junto con el líquido amniótico, pues protege a nuestro feto. Bien, entonces miren, aquí les tengo
una foto un poquito más ya especializada, donde podemos ver a nuestro feto de 19 a 20 semanas. Entonces, miren, las cejas y el pelo de la cabeza son visibles ya a partir de la semana 20. Con frecuencia el feto está completamente cubierto por el pelo fino, ya que es un pelo fino, y aterciopelado. Entonces es como un lanudo que facilita la retención del vermis gaseoso sobre la piel. Durante este periodo se forma la grasa parda, cuya función es la producción de calor, especialmente del recién nacido. Este tejido adiposo especializado que se localiza sobre todo en la raíz del cuero cabelludo, por el esternón y también el área perineal, es decir, entre las piernas, produce calor a través de la oxidación de ácidos grasos. Entonces miren cómo ya aparecen ciertas estructuras que van a ayudar a la protección, ¿no es cierto? Tanto de la piel del feto como para cuando ya nazca, para regular la temperatura. Entonces el lanudo, que son los vellos finos o pelos finos, va a hacer que la dermis, miren, aquí tenemos un poco de dermis y aquí tenemos a nuestro lanudo, ya aquí tenemos en las cejas. Entonces, este lanudo va a producir ¿qué? Que se adhiera a nuestro vermis capcioso, y también aquí ya se produce ya lo que es la grasa parda, que va a ser el quien nos exista o quien dé la función de regulador de temperatura. Porque cuando nace nuestro bebé, lo primero que hace el bebé es perder calor, ¿no es cierto? Entonces, los principales focos para perder calor de un recién nacido es la cabeza, es la parte del tórax y los pies. Entonces, por eso siempre cuando, no sé si ustedes han acompañado a un familiar, a una tía, a una sobrina, perdón, sobrinas no, a sus mamás cuando nacieron sus hermanos menores, que siempre les pedían una gorrita y también medias para los pies, porque por aquí es donde nosotros al momento que nace el bebé retiramos la dermis capciosa, el lanudo, y el bebito comienza a perder demasiado calor, ¿ya? Hacia la semana 18 se forma el útero fetal, si es que es mujer, y se inicia la calanización de la vagina, al tiempo que son visibles muchos folículos ováricos primordiales que contienen ovogones. Ya a la semana 20 ya se ha iniciado el descenso de los testículos, que todavía se localizan en la pared abdominal posterior, en la posición muy similar a los ovarios en los fetos. Entonces, miren, aquí hay una diferenciación de cómo se va, si es que es mujer, iniciará la semana 18 la diferenciación del aparato reproductor femenino, y si es varón, hacia las 20 semanas. Es decir, ya hay un descenso para visualizar mucho mejor a los testículos del varón. Vamos, semana 21 a la 25. Durante este periodo se produce un incremento sustancial de peso corporal y el feto está mejor proporcionado. Entonces estamos semana 21 y 25. La piel suele estar arrugada, ¿ya? Entonces esta es una fotografía de un recién nacido de una aproximada de 27 semanas, ¿ya? O 26 también, que es muy raro, 25, 26 que nace, ¿ya? La piel suele estar arrugada y más traslúcida, es decir, que podemos observar, por ejemplo, en el área abdominal, cuando vemos un bebito de esta edad, a esta edad es muy visible lo que son los intestinos, el hígado, parte del sistema digestivo. Tiene un color rosado o rojo debido a la sangre que se distribuye a través de los capilares visibles. Hacia la semana 21 se inician los movimientos oculares rápidos, y en este sentido se ha observado respuesta de sobresalto en el párpado de 22 a 23 semanas. Es decir, ya va a haber un mayor control a nivel orbitario, ¿no es cierto? O sea, ya podemos ver cómo se mueven la parte ocular, cómo existen los movimientos
de los párpados. Entonces miren aquí hay una foto un poco de un bebito de que será de unas 26, 25 semanas. Y 25 semanas de gestación. Las células epiteliales secretoras en los neumocitos tipo 2, es decir, a nivel pulmonar, se van a formar las células epiteliales secretoras que son los neumocitos tipo 2. Las paredes intraalveolares de los pulmones comienzan a secretar surfactante, que surfactante es lo que nos permite respirar el aire, ¿no es cierto? Se nos permite que los alvéolos se dilaten para llenar de aire y existe el mecanismo de respiración. Un material lipídico que actúa como en la superficie y mantiene permeabilidad de los alvéolos pulmonares en la fase de desarrollo. Ya entonces miren, entre la semana 19 y a la semana 20, ¿cuál estábamos hablando? 21 y 25. Ya existe, o sea, existe este tipo de surfactante que permitirá que los alvéolos se dilaten, ¿no es cierto? O sea, que hay una permeabilidad en estos alvéolos y se pueda producir una respiración. Es por eso que ya a esta edad los recién nacidos nacen. Algunos tienen un poco, o sea, el pronóstico es muy malo en estos recién nacidos, pero logran algunos sobrevivir, ¿ya? Las uñas aparecen hacia la semana 24, a pesar de que el feto nacido prematuramente entre las 22 y 25 semanas puede sobrevivir, se recibe cuidados intensivos, también puede fallecer debido a la inmadurez del sistema respiratorio. Entonces, obviamente vamos a tener ya una formación del sistema respiratorio, pero es demasiado inmaduro, ¿no es cierto? Entonces, esa inmadurez no permite que el bebito nazca. Es por eso que nosotros cuando nace un bebé extremadamente pequeño, tendremos que proporcionar el surfactante para que los alvéolos o los interalvéolos o las partes del pulmón puedan desarrollarse mientras él se mantiene en una termocuna y entubado. ¿Ya? Los lactantes nacidos antes de la semana 26 de gestación, hay un riesgo elevado de una discapacidad de inmadurez nerviosa. Entonces, rara vez, muy, muy rara vez, son los bebitos que sobreviven y no tienen ninguna malformación o algún déficit neurológico respiratorio. Ya muy, muy rara vez es que produce. Entonces, aquí tenemos un recién nacido normal de 25 semanas de gestación, de sexo femenino, con un peso aproximado de 725 gramos. ¿Ya? Semana 26 a la 29. Ya, los pulmones y la vascularización pulmonar se han desarrollado en un grado suficiente como para permitir el intercambio adecuado de gases. Por otra parte, el sistema nervioso central ha madurado hasta un nivel en el que puede dirigir los movimientos respiratorios rítmicos, ¿ya? Y controlar la temperatura corporal. Entonces, miren, ya tenemos una madurez mucho más notoria entre los pulmones y el cerebro. La tasa más elevada de mortalidad neonatal se produce en los lactantes clasificados en grupos de peso corporal bajos en 2.500 y muy bajo en 1.500 gramos. Entonces, miren, este bebé de aquí no pesaba ni 1.000 gramos, pesaba aproximadamente 725 gramos. Ya, entonces menor, si es que este bebé hubiera sido menor a 500, pues ya no se consideraba feto, sino ya era un aborto. Oh my goodness. Los párpados se abren durante la semana 26, al tiempo que el lanudo y el pelo de la cabeza están bien desarrollados, ¿ya? Las uñas de los dedos y de los pies son visibles y ahora hay una cantidad apreciable de tejido adiposo subcutáneo bajo la piel, es decir, de dermis capcioso, lo que hace desaparecer muchas de las arrugas cutáneas, es decir, que ya no va a tener esa piel arrugada que nosotros veníamos viendo en este bebé de acá, ¿no es cierto? De las 21 a 25 semanas, pues tendrán esa piel arrugada. Entonces, miren que el dermis capcioso también ayuda a que esos pliegues a que los pliegues del cutáneos desaparezcan.
Ya durante este periodo aumenta la cantidad de tejido adiposo blando para constituir aproximadamente el 3.5 del peso corporal. El vaso fetal se ha convertido en un órgano importante para la eritropoiesis, que es la producción de hematíes. Este proceso finaliza a las 28 semanas en un momento en el que la médula ósea ya se ha convertido en el órgano principal de la eritropoiesis. Entonces, miren, comenzaba en el hígado, luego en el vaso, luego del vaso va a pasarse a donde, a la médula espinal. Entonces, yo les decía cuando veíamos huesos que la mayoría de la médula espinal roja o la producción va a ser a nivel fetal, ¿cierto? Porque ya cuando vamos en periodo de crecimiento, pero ya en la vejez va disminuyendo. Ya, chicos, entonces, ahora vamos a hablar sobre la semana 30 a la 34. Tenemos que el reflejo pupilar, la modificación del diámetro de la pupila en respuesta al estímulo luminoso. Entonces, miren, aquí tenemos a nuestra forma o nuestra parte ocular. Aquí tenemos el iris, aquí la pulpa. Entonces, miren, aquí ya existe una modificación, es decir, va a haber un agrandamiento del diámetro de la pupila y ya va a haber un estímulo luminoso. Se puede inducir a la semana 30. Generalmente a la final de este periodo la piel tiene una coloración rosada y lisa y las extremidades superiores e inferiores muestran un aspecto regordete, es decir, que ya los músculos crecieron. A esta edad, el tejido adiposo blanco representa aproximadamente el 8% del peso corporal total. Los fetos de 32 a más semanas sobreviven generalmente en los casos de parto prematuro, que ya están, en estas semanas pues viven sin muchas complicaciones, es decir, que no va a haber una complicación muy notoria a nivel respiratorio y a nivel cerebral. ¿Ya? Vamos ya al final del periodo ya de nuestro tercer trimestre, que va a ser de 35 a 38 semanas. Entonces, los fetos que nacen a las 35 semanas presentan un agarre firme, ¿ya? Entonces, miren, va a haber un agarre firme y muestran orientación espontánea a la luz, es decir, que ya la mayoría de las partes del sistema nervioso central ya se ha desarrollado sin complicaciones. A medida que el embarazo se aproxima a su término, el sistema nervioso adquiere el grado de madurez suficiente como para llevar a cabo algunas funciones de integración. La mayoría de los fetos tienen un aspecto rojizo durante este periodo final. Entonces, miren, aquí tenemos parte de la dermis capciosa, aquí el cordón umbilical, miren, este es un sexo masculino, el cuero cabelludo, que es poco, pero está presente. A las 36 semanas, los perímetros de la cabeza y el abdomen son aproximadamente iguales, es decir, que va a haber un crecimiento casi normal de la cabeza y el abdomen. ¿Ya? A las 37 semanas, la longitud del pie ya es ligeramente mayor que la longitud del fémur y representa un parámetro alternativo para confirmar la edad del feto. A medida que se aproxima el parto, tiene lugar una disminución de la velocidad de crecimiento, es decir, ya a partir de las 35 semanas, pues ya no va a haber va a haber crecimiento, pero ya el crecimiento del feto va a disminuir, ¿ya? La longitud caudal es de 360 milímetros y su peso corporal aproximado de 3.400 gramos. El tejido adiposo blando constituye aproximadamente el 16% del peso corporal. Durante estas semanas el feto aumenta diariamente su cantidad de tejido adiposo en unos 14 gramos. El tórax es prominente y las mamas muestran un aumento, a menudo una ligera producción en los dos fetos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nace un bebé, nosotros lo primero que vamos a ver es la implantación de la oreja, cómo está la implantación de la oreja, cuántas curvaturas tiene la oreja. Vamos a ver el pezón de las mamas
y la parte de la planta de los pies. Entonces, estos 3 parámetros nos ayudan a nosotros a estimar la edad gestacional. Esto se llama la edad que tiene el feto o el recién nacido por Capurro, que es el método de Capurro. Pues es medir o darles un puntaje a la formación de la oreja, a la formación del pezón y de la palma de las manos. Entonces también nos ayuda a estimar un tiempo, una edad gestacional ya en el nacimiento. Entonces miren, aquí tenemos un poco de lo que se produce en cada semana. Miren, a los 9 semanas los párpados se cierran o están cerrados, la cabeza es grande y más redondeada, los genitales externos no pueden diferenciarse masculino y femenino, algunas asas intestinales se localizan en la parte proximal del cordón umbilical, las orejas presentan una implantación baja. En la 10ª semana, miren, aquí también podemos ver la longitud, el peso, perdón, que va a ser de 14. Las asas intestinales se localizan en el abdomen y desarrollo inicial de las uñas de los dedos de las manos. En las 12, los genitales externos permiten diferenciarse masculino y femenino y el cuero ya está bien, el cuero cabelludo ya está bien definido. En las 14, la cabeza se mantiene erecta, los ojos miran en dirección anterior, o sea, dirección hacia arriba. Las orejas están cerca de la posición final, los miembros superiores están bien desarrollados y desarrollo inicial de las uñas de los dedos de los pies. A las 16, las orejas sobresalen de la cabeza. A los 18, el vermis capcioso cubre la piel, la madre percibe los primeros movimientos del feto. A los 20, es visible el pelo de la cabeza y el cuero cabelludo. A los 22, el pie es tersa, translúcida y de coloración rosada. A las 24 están presentes las uñas de los dedos de las manos y el cuerpo es enjuto, o sea, ya hay una diferenciación del cuerpo. 26. Los párpados están parcialmente abiertos y se observan las pestañas. En las 28 los ojos están completamente abiertos. En ocasiones se observa una cantidad considerable de pelo en el cuero cabelludo y la piel está ligeramente arrugada. En las 30 se observan las uñas de los dedos de los pies, el cuerpo rollizo, es decir, que ya hay una menos, o sea, es como que una curvatura, ¿no es cierto? Para la posición que adquiere el bebé en el momento del parto. Los testículos en la fase de descenso. En las 32, las uñas de los dedos de las manos alcanzan las yemas de los dedos de las manos y la piel es totalmente lisa gracias a al vermis capcioso. A las 36 semanas el cuerpo es generalmente rollizo, es decir, ya está totalmente ubicado, casi no hay lanudo, las uñas de los dedos de los pies alcanzan las yemas de los dedos de los pies y los miembros en flexión y tiene ya un agarre firme. A las 38 semanas el tórax prominente, protrusión de las manos, los testículos están en descanso o son palpables en los conductos inguinales. Las uñas de los dedos de las manos sobrepasan las yemas de los dedos de las manos. Eso en cuanto al desarrollo. Entonces, obviamente no les explico cómo se forma el corazón, cómo se forma el cerebro, cómo se forma el hígado, porque eso ya es un estudio más que todo, no tan profundo, sino que ya no podemos alcanzar a ver porque es mejor que ustedes sepan cómo se forma o qué pasa en cada una de las semanas, a que sepan, por ejemplo, que el corazón tiene tantos ventrículos y cómo se van formando cada uno de los ventrículos. Entonces, el tiempo no nos acompaña para explicarles todo ese proceso, ya que además es un libro entero. Entonces, les voy a explicar otra parte que es muy básica en cuanto a embriología, que es la estimación de la fecha del parto. Entonces, la fecha estimada del parto en un feto es de 265 días o bien 38 semanas desde la fecundación, es decir, 280 días o 40 semanas después de la fecha de última menstruación, aproximadamente. Entonces, hay veces que el personal de salud, que somos varios,
toman en cuenta la fecha de última menstruación como el último día del sangrado de la mujer. Y no es así. Nosotros a los pacientes deberíamos preguntarles cuál es la fecha o el primer día en el que comenzó el sangrado, porque desde ese día se toma en cuenta. Ya, entonces, por ejemplo, aquí les traje la regla de Naegele, que es una regla que nos ayuda a calcular la fecha probable de parto, la fecha estimada de parto. Entonces, miren, aquí tenemos que a los días, o sea, al día que tuvo su menstruación, le sumamos 7 días, a los meses le restamos 3 meses y al año le sumamos 1 año. Por ejemplo, tenemos que la fecha del primer día de la menstruación o de la regla, de la última regla, es el 1/12 del 2019. Entonces, al 1 le aumento 7, me da como resultado 8. Al 12 le resto 3 y me da como resultado 8. Y al 2019 le sumo 1 y me da como resultado 20, ¿no es cierto? 2020. Entonces, la fecha probable de parto es el 8 del 9, me parece, del 2020. Aquí 8, 7, 13, 11, 10, 9. Sí, 9. Perdón, aquí no es 8, es 9. ¿Ya? Entonces, así nosotros calculamos la fecha probable de parto. Entonces, si yo les digo, a ver, les voy a poner uno facilito para que ustedes calculen, que no es nada del otro mundo, ¿no es cierto? Entonces, pongámosle como fecha de última menstruación. A ver, pongámosle uno fácil. El 10 de junio, a ver, aquí estamos, el 14. El 14 de junio del 2021. No me sale. A ver, pongámosle pongamos el de abril. Mayo del 2022. Ya. Entonces, a ver, vamos con Nadia. Nadia. Sí, profe. Ya. Entonces, Nadia, si yo te digo que mi última regla, o sea, la fecha de mi última regla fue el 14 de mayo del 2022, ¿cuándo sería mi fecha probable de parto? El 21, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, el 21 de agosto del 2023. A ver, la fecha tenemos que te dije el 14, ¿no es cierto? 14 más 7, ¿cuánto me da? 21. Ya. Menos tenemos del 5 menos 3, 2. Sería ¿cuánto? En marzo. Ya, y a ver, tenemos que restarle 3 a mayo. ¿Cuánto sería? Es que lo estoy haciendo de junio. Soy una mensa, perdón. De mayo sería el 2. El 2, Sería ¿no es en cierto? febrero. En febrero. Y si al año tenemos que aumentarle 1, sería del 2023. Ajá. Ya, entonces tenemos el 14 de mayo, ¿no es cierto? Sería el 21 del 2 del 2023, mi fecha probable de parto. ¿Ya? Entonces no es algo complicado de sacar. Miren, aquí está. Ojo que cuando son los primeros meses, es decir, enero, febrero, hasta marzo, no tenemos que restarle, no tenemos que sumarle al año porque se supone que nace en ese mismo año, ¿no? Cuando son los inicios, los primeros días del mes o los primeros meses del año. Ya. Entonces es algo fácil, ¿no es cierto? Ya saben calcular la fecha probable de parto. Entonces, si por ahí ve una señora embarazada y le dicen, disculpe, ¿cuándo fue su fecha de última menstruación? Entonces ya pueden sacar aquí la edad en la que van a nacer, o sea, la fecha probable de su parto. Vamos. Ahora, durante todo el periodo de la gestación, nosotros vamos a tener factores que van a impedir el crecimiento de nuestro feto. Entonces, miren, aquí tenemos las semanas y miren cómo va creciendo, ¿no es cierto? Entonces, existen factores
que van a impedir este crecimiento anormal, es decir, normal, perdón. Es decir, que si, por ejemplo, la mamá tiene malos hábitos alimenticios, este bebé puede crecer mucho más o no crecer mucho. Ya vamos a ver qué factores más nos impiden el crecimiento de nuestro crecimiento fetal. El feto necesita sustratos, es decir, nutrientes para el crecimiento y para la producción de energía. Los gases y los nutrientes pasan libremente de la madre hasta el feto a través de la membrana placentaria, ¿no es cierto? La glucosa es la fuente primordial de energía para el metabolismo y el crecimiento fetales. También son necesarios los aminoácidos, o sea, carbohidratos. Todos estos compuestos pasan desde la sangre de la madre hasta el feto a través de la membrana placentaria, ¿ya? Es decir, que todo lo que consuma la mamá que sea bueno, va a pasar a nutrir a quién, a nuestro feto, ¿no es cierto? Si la mamá no se alimenta bien, si la mamá solo come grasa, si la mamá solo toma cola, pues el proceso de nutrición del bebé será muy bajo. ¿Ya? Hay distintos factores que pueden influir en el crecimiento prenatal, maternos, fetales y ambientales. Ya algunos factores que todo el embarazo, como la edad, enfermedad vascular materna, la infección intrauterina y el consumo de cigarrillos y el alcohol, tienden a causar restricción de crecimiento intrauterino. Es decir, que el bebé no crezca bien o hacer que el lactante sea pequeño respecto a la edad gestacional. ¿Qué quiero decir con esto? Existen en estos puntos varias enfermedades que nos hacen, que se produce a falta de una mala nutrición de la mamá o de factores o como hábitos de alcohol, drogas, cigarrillos, mala alimentación, que la mamá no consuma adecuada cantidad de proteína, ¿ya? Esta falta, o sea, lo que hace la mamá va a tener como dos enfermedades primordiales en nuestro bebé. El retraso o la restricción de crecimiento intrauterino y el peso pequeño para la edad gestacional. Entonces, la restricción de crecimiento intrauterino es no más que cuando el bebito, por ejemplo, puede crecer bien sus miembros superiores e inferiores, pero la cabeza va a ser relativamente pequeña. O hay veces que el feto crece en toda su proporción, pero va a ser pequeño para la edad gestacional. Entonces, por ejemplo, digamos que este es un bebé de 32 semanas o de 35 semanas, ¿ya? Pero ecográficamente se va a ver, o a la inspección se va a ver como un bebito de 32 semanas. Ya, ese va a ser un pequeño para edad gestacional. Y una restricción es cuando no tiene simetría entre sus miembros superior, inferior y la cabeza. Ya, entonces estos son noxas o son estos factores que que provienen de la mamá para que no se produzca bien el desarrollo del feto. Factores que actúan durante el tercer trimestre, como la malnutrición materna, generalmente hace que el lactante tenga un peso corporal bajo, pero la longitud corporal y el tamaño de la cabeza sean normales. Entonces, solo el peso va a ser bajo, pero todo lo demás va a ser simétrico en un bebé que sea pequeño para la edad gestacional. En cambio, en la restricción, si ya vemos que no existe una simetría entre estos tres partes, miembros superiores, inferiores y cabeza. Ya los términos restricción de crecimiento, ultrapequeño y pequeño para la edad gestacional están relacionados, pero no son sinónimos, no son totalmente diferentes. Entonces, miren, aquí tenemos un bebito con restricción. Ya podemos ver que las piernas son totalmente pequeñas, la cabeza va a ser mucho más grande y los brazos también delgados. Entonces, esta es una restricción, ¿ya? Y por otra parte tenemos al pequeño con edad gestacional. Miren, las piernas van a ser simétricas, tienen simetría con los miembros superiores y la cabeza también. Lo único malo en este bebé va a ser que el peso, ¿ya? Ya. Esta es una explicación por el tabaquismo. El consumo de cigarrillos es una causa vital demostrada de restricción de crecimiento proteína. También el tabaquismo
ya nos dice que produce esta restricción. La tasa de crecimiento de los fetos de mujeres que fuman es inferior de lo normal durante las 6 y 8 semanas últimas del embarazo. Entonces, miren cómo tenemos aquí a las mamás fumadoras, ¿no es cierto? En qué peso, tenemos aquí el peso, las semanas de gestación y el peso. Entonces, miren que han venido creciendo bien, pero ya las últimas semanas va a haber un decline, ¿ya? Del peso de nuestro bebé. En promedio, el peso corporal de los hijos de grandes fumadoras durante el embarazo es inferior a 200 gramos al valor normal. El tiempo en esta situación aumenta la mortalidad perinatal, complicaciones médicas. En el caso en los que no hay una asistencia médica adecuada, pues no se podrá evitar esto, ¿no? Porque esto sí se puede evitar durante el periodo de gestación. El efecto del tabaquismo materno es mayor en casos en los que además la nutrición de la madre es inadecuada, o sea, no se alimenta adecuadamente, además de que fuma, no se alimenta bien, ¿ya? Otro factor que impide que no exista un correcto crecimiento del feto, pues van a ser los embarazos múltiples, ¿no es cierto? Porque hay veces que la cavidad uterina es demasiado pequeña que hace que un feto crezca más y el otro menos. Entonces, los fetos correspondientes de embarazos múltiples suelen tener un peso corporal considerable inferior a los embarazos únicos. Es de evidencia que los requisitos metabólicos totales de 2 o más fetos superan el aporte nutricional que puede atravesar la placenta durante el tercer trimestre. Es decir, que los nutrientes que va a aportar la mamá hacia sus 2 bebés van a ser deficientes, o sea, no va a ser el total, no va a llegar ni al total de los nutrientes que necesitan en un bebé único, ¿ya? Tenemos también el consumo de alcohol y drogas. Los lactantes de madres alcohólicas muestran igualmente una restricción de crecimiento uterino como parte del síndrome alcohólico fetal. Asimismo, el consumo de marihuana y otras drogas, como la cocaína, pueden dar lugar a la restricción y otras complicaciones obstétricas. Entonces, una vez que la mamá, esto pasa más en el alcohol y las drogas, la mamá ha consumido una cierta cantidad de alcohol durante todo el embarazo, ya este alcohol tiene una densidad muy baja, es decir, que va a poder traspasar la barrera placentaria, porque hay medicamentos que no van a pasar o que no van a hacer daño al bebé, pero hay otros que sí. Es por eso que cuando nosotros estudiamos farmacología, solo estudiamos la farmacología de la mamá de diferente forma, porque hay medicamentos que van a dañar al bebé, que van a producir malformaciones y otros que no van a hacer daño, ¿ya? Entonces, miren, aquí pasa la droga o el alcohol a los bebés y los bebés desarrollan un síndrome de abstinencia. Es decir, que cuando ellos nacen comienzan a tener mucho más problemas y cuando, o sea, es como que comienzan a tener ese síndrome de cuando un alcohólico deja de tomar, ya van a tener ese mismo síndrome o sufren esa misma abstinencia, ya porque la mamá consumió alcohol y drogas durante todo el embarazo. Ese es el síndrome de abstinencia que creo que la mayoría, algunos te han escuchado, que por ahí escucharon y dijeron, no, que sí, que la mamá tomaba y que el bebito está sufriendo. Y hay veces que a los bebés les proporcionan cierta cantidad de alcohol y con eso los bebés se tranquilizan, ya porque es como un alcohólico, pero que no tuvo la intención de ser alcohólico, ¿ya? También tenemos otro que disminuye el crecimiento fetal, que es la alteración del flujo sanguíneo útero-placentario y feto-placentario. Ya, es decir, que existe una reducción en el flujo de estas dos estructuras, es decir, el endometrio y al feto, ¿no es cierto? O sea, que no existe una buena comunicación, una afluencia de sangre entre el útero y la placenta, ¿ya? La reducción coriónica del flujo sanguíneo uterino puede dar lugar a la restricción de crecimiento uterino. Las situaciones de difusión o alteraciones placentarias también pueden causar restricción. El efecto
neto de estas alteraciones es la disminución del área total del intercambio de los nutrientes entre la circulación sanguínea fetal y materna. En algunos casos de enfermedades maternas crónicas, las alteraciones vasculares intrauterinas son factor primario y las alteraciones placentarias un factor secundario, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos como una de las principales patologías o una de las principales enfermedades que produce esta alteración flujo placentario, útero-placenta, es la hipertensión arterial, ¿ya? Esta hipertensión arterial produce esta insuficiencia a nivel de transporte sanguíneo de sangre entre la placenta y el útero, ya que la hipertensión no es más que una vasodilatación de las arterias que producen que aumente la presión, ya. Entonces al momento de aumentar la presión, obviamente no va a haber una comunicación adecuada y puede pasar este tipo de restricción en los fetos, ¿ya? También vamos a tener factores genéticos y de retraso de crecimiento, ¿ya? Como les explicaba cuando veíamos un poco de los cromosomas, nosotros tenemos un par homólogo y cuando existe una combinación de un par que no era de un par, por ejemplo, el par 18, que no se combinó con su otro par, sino que vino un par, digamos, del 21 y se fusionó con el 18 y produce este tipo de malformaciones, ¿ya? Es también demostrado que los factores genéticos pueden causar restricción de crecimiento uterino. La existencia de casos repetidos de este problema en un grupo familiar indica que la causa del crecimiento anómalo puede ser la presencia de genes de transición recesiva, es decir, de la combinación de los genes. También se ha demostrado que las alteraciones cromosómicas, tanto estructurales como numéricas, se asocian al retraso de crecimiento fetal. Este retraso es frecuente en los lactantes con síndrome de Down, ¿ya? Y es muy característico también en los síndromes de trisonomía 18, que es el síndrome, aquí tenemos un niño con síndrome de Down, ya que un bebé con síndrome de Patau, que es el síndrome de la trisonomía 18. ¿Ya? Entonces miren las características y por lo general estos niños presentan esta restricción. Por ejemplo, estos de trisonomía 18 tienen la cabeza mucho más grande que los miembros superiores y inferiores. ¿Ya? Ya, ahora nosotros tenemos igual procedimientos para poder evaluar el estado fetal. Entre estos procedimientos nosotros tenemos aquí en la ecografía, a la amniocentesis diagnóstica, a la biopsia y al monitoreo fetal, ¿ya? Entonces, la ecografía, como ya hemos venido viendo un poquito en el transcurso de esto, es que la ecografía es una técnica de imagen principal para la evaluación del feto debido a que es un método de elevada disponibilidad y de bajo costo que crece efectos adversos o que no produce nada en el bebé. Por ejemplo, si nosotros no podemos hacer la resonancia de la mama porque toda la parte de los rayos que produce esa resonancia, pues afectan a nivel del embrión, ¿no? Afectan peor si un embarazo temprano, pues va a afectar al embrión, sino al feto. La amniocentesis, en cambio, no es más que la extracción del líquido amniótico, ¿ya? Esta extracción del líquido amniótico nosotros podemos hacerla retirando una cantidad de 15 a 20 milímetros de líquido amniótico. Se les lleva estudios y se realiza lo que es, o sea, se valora si es que hay algún síndrome, si es que presenta cualquier alteración a nivel de líquido amniótico, ¿ya? Tenemos también sobre la biopsia de las vellosidades. Esto no es más que introducir un aparato, ¿ya? Que nos va a permitir extraer, o una aguja que nos va a permitir extraer las vellosidades coriónicas de nuestro feto,
¿ya? Entonces, extraemos las vellosidades coriónicas y como todo está duplicado, todo mantiene el mismo cromosoma o el mismo ADN, y si por ahí hay una malformación, podemos detectarlo por la biopsia de vellosidades coriónicas, ¿ya? Entonces, esto se hace a través de una ecografía. Nosotros ingerimos o introducimos con cuidado, sin romper lo que es el amnios, porque una vez que rompemos el amnios, tenemos la salida del linfótico y extraemos esas vellosidades coriónicas, ¿ya? Entonces vemos si es que hay alguna anormalidad o algo. Entonces, se hacen cuando la mujer está o tiene muchos riesgos de tener un niño mal formado, y pues investigan, lo averiguan, y en el caso de que sí sea, pues lo abortan, ¿no? Entonces sirve como para un diagnóstico temprano antes que una ecografía, porque obviamente a nivel ecográfico sí lo podemos detectar, pero no tan preciso como una amniocentesis o una biopsia de vellosidades coriónicas. Y ahora utilizamos siempre, a partir de las 27 semanas, nosotros podemos realizar monitoreos fetales ya a nuestra paciente, que no es más que colocar unos tipos de conductores que nos van a ayudar a ver la frecuencia cardíaca del bebé, y va a tener uno, ¿no? Van a ser dos conductos, unos dos transductores, uno para el corazón y uno para la cavidad uterina, o sea, para ver la actividad uterina de del bebé. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a ver la frecuencia cardíaca. Entonces, hay veces que el bebito tiene el corazón muy acelerado, ¿ya? Podemos detectarlo con este monitoreo fetal, o cuando el bebé tiene una baja de la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros podemos administrar administrar solución salina para reanimar a ese bebé, o ya nos indica este monitoreo fetal cuando es un sufrimiento demasiado grave, que sería el momento en el que tendríamos que sacar a nuestro bebé. Entonces también nos ayuda a ver la actividad uterina cuando son menores a 38 semanas, pues sería una amenaza de un parto pretérmino, porque todavía no está bien formado el bebé. Y a partir de los 38 semanas, pues nos ayuda a ver cómo va la actividad uterina de la mamá, y si esa actividad uterina está o no haciendo que el bebé entre en sufrimiento, ¿ya? Entonces tenemos este tipo de diagnósticos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Chicos. Sí, está claro, Liz. Entonces vamos a ver un video que no dura más de 4 minutos de cómo es el proceso de formación total, ¿ya? Y después de este video, si nos vamos a la plataforma y vamos a realizar la última prueba de embriología, ¿ya? ¿Se escucha? Sí se escucha. Ya. Profe, disculpe. Dígame. Se escucha como una interferencia. No logro escuchar bien el video. Ya, espérenme un ratito. Me olvidé. Ya, profe, gracias. A ver, ¿cómo es esto? Comparte sonido. Ahí sí. Los mueren, pero Me avisan si es que no escuchan, ¿ya? los que sobreviven continúan su camino en busca del óvulo. Al encontrarlo, son atraídos por su cobertura y se adhieren a él intentando fecundarlo. Solo uno de ellos lo logra.
Y cuando la cabeza penetra, se genera una reacción que evita la entrada de otros espermatozoides. Ya estás embarazada, y el huevo formado por el espermatozoide y el óvulo inicia un proceso de división celular. Se mueve hacia el útero para implantarse. El huevo al dividirse se llama mórula. Con tan solo 2 semanas, tiene ya más de 250 células y comienza su implantación en el endometrio, la superficie interna del útero. En la 4ª semana ya es un embrión con 3 planos distintos que serán los tejidos y órganos del bebé. Lo primero en surgir es el tubo neural, que después formará la médula espinal y el cerebro del bebé. Una protuberancia en el centro del embrión se convertirá en su corazón. Comienzan a desarrollarse los aparatos digestivo y respiratorio. Se produce un importante crecimiento del cerebro y surgen protuberancias que darán forma a los brazos y piernas. La cabeza está formada. Se distinguen los ojos, oídos, el orificio que será la boca, las fosas nasales y las orejas. El corazón late por primera vez. Los dedos están formándose y los brazos y muñecas pueden flexionarse. La placenta toma el control del embarazo y se crea el canal de comunicación interno entre la madre y el bebé. El embrión ahora se llama feto. Al cumplir las 9 semanas, prácticamente todos los órganos vitales están formados y funcionando. El cerebro crece insólitamente. Casi 250.000 neuronas se producen cada minuto en el cerebro del bebé. La cabeza es parte importante de la longitud del bebé, y los genitales externos son ya reconocibles. El rostro tiene un perfil completo, se forman uñas en los dedos y su corazón late cada vez más rápido. La placenta está proporcionando al bebé oxígeno, nutrientes y la posibilidad de eliminar sus desechos. El bebé es capaz de colocar uno de sus dedos en la boca. Comienzan a desarrollarse las cejas y un cabello fino. El bebé es tan pequeño que cabe en la palma de una mano. Puede percibir algunos estímulos externos como la luz y comienza a moverse. El bebé está bien definido y puede hacer gestos o morder sus deditos. Toma del líquido que lo rodea, se mueve intensamente y percibe sensaciones del exterior. Ya puede oír. Está atento a los sonidos de la voz de la mamá, la música y el latido de su corazón. Puede abrir sus ojos y diferencia claramente la luz de la oscuridad. Pasa un buen rato pensando. Los pulmones siguen desarrollándose para la vida fuera del útero. El bebé se despierta con sonidos fuertes y se arrulla con la voz de mamá. El bebé tiene ya una rutina de ejercicios que la madre puede sentir y percibir claramente. Inclusive, si está en una posición incómoda, comenzará a moverse con fuerza hasta que la mamá cambie de postura. Sus ojos tienen color. Está despierto todo el tiempo y atento al exterior. Comienza a tomar postura fetal. El cerebro ha crecido al tamaño de la cabeza. Juega con el cordón umbilical y comienza a buscar la posición definitiva que tendrá al nacer. Algunas veces abrirá los ojos, pues ya puede distinguir imágenes. El bebé se encuentra encajado en el cuello del útero. Ahora se mueve menos debido a que hay menos espacio para él. Tiene mucha grasa en el cuerpo. Y todos los órganos tienen el desarrollo suficiente para llevar una vida saludable fuera de la madre. La grasa que acumuló le servirá para regular su temperatura después de nacer. No se sabe exactamente qué provoca el inicio del parto. Puede nacer en cualquier momento. Todo depende de qué tan cómodo se encuentre en el útero.